Desde Dragon Ball, Yamcha ha sido uno de los personajes más recordados y queridos prácticamente por todos los fanáticos de esta increíble franquicia. Y hablo desde Dragon Ball, incluso incluyendo a Dragon Ball Super, quien ha hecho una que otra vez una aparición. Pero si nos ponemos a renombrar o por lo menos a recordar gran parte de la trayectoria de este personaje, vamos a tener que Yamcha siempre fue, por así decirlo, un personaje secundario dentro de la trama de protagonistas. Y me refiero a secundario ya que desde Dragon Ball no tiene protagonismo. Porque si bien en Dragon Ball Z hizo su aparición como gran parte del grupo de los Guerreros Z, del cual yo me considero fanático, prácticamente la última gran aparición de Yamcha, o por lo menos la última gran aparición en relación a poder o por lo menos dar ayuda de pelea, fue en la saga de Cell, ya que en Majin Buu no hizo ni bulto ni pena, prácticamente literal, solo fue un personaje de relleno. Pero ¿por qué un personaje que parecía prometedor cuando comenzó sus inicios en Dragon Ball terminó siendo, por así decirlo, borrado de la franquicia de Dragon Ball Z en general? Y en este video vamos a explorar ese pequeño problema. Ahora, empecemos con Yamcha. Yamcha en Dragon Ball era un tipo bonachón, era aquel sujeto rebelde que quería fama, poder, pero a la vez no dudaba al momento de sacrificarse por el bien común por los demás. Ahora, en Dragon Ball Z, en la saga de los Saiyajins, nos comenzamos a dar cuenta que gran parte de los protagonistas de Dragon Ball que veníamos pensando que eran fuertes, junto al enfrentarse a los Saiyaman, nos dio a entender que literalmente eran débiles. Es decir, que no estaban al nivel de poder. Pero obviamente estamos hablando de los Saiyajin, estamos hablando de Raditz, Vegeta y Nappa, auténticos monstruos de la batalla y del poder en aquel momento del arco de los Saiyajins en Dragon Ball Z. Luego vino la saga de Freezer, en donde los Guerreros Z, por lo menos la gran parte, había fallecido y no tuvieron prácticamente protagonismo, más allá que uno u otro capítulo de relleno que estaban entrenando en el planeta del Supremo Kaiosama para volverse más fuerte. Ahora, a partir de aquí, de este momento después de la saga de Freezer, yo creo que viene el principal gran nerfeo de Yamcha. Que si bien en la aparición de la saga de Cell, Yamcha se mantuvo presente desde el inicio de los capítulos hasta cuando terminó muriendo por manos del Dr. Makihiro, Yamcha, después de esta muerte, no volvió a tener ningún otro protagonismo. Obviamente descartando la pelea contra los Cell Jr., los hijos de Cell, los clones de Cell, que pasó en el gran torneo de Cell. Después de esto, en la saga de Majin Buu, prácticamente Yamcha quedó literalmente nerfeado, es decir, apenas si era uno que otro alivio cómico. Pero la peor aportación, bajo mi criterio, de Yamcha en la saga de Dragon Ball Z fue cuando apareció Dragon Ball Super, en donde literal el personaje se volvió un alivio cómico para la franquicia. ¿Por qué optaron a hacer esto con este personaje que bajo mi criterio es muy querido por muchos, y me incluyo? Yo la verdad que me encantan tanto las figuras de Yamcha como recordar cuando peleaba principalmente en la saga y universo de Dragon Ball. Pero según declaraciones, Yamcha no está tan fuerte, por así decirlo, dentro de los Guerreros Z, siendo Krillin de los humanos, propiamente dicho humano, el más poderoso. Yamcha estaría por debajo de todos ellos. Yo creo que le pondría por encima de un Yajirobe entrenado, de un Yajirobe con ganas de dar pelea. Y quizás por esto es que el pobre Yamcha está descartado de la franquicia en sí. Ahora, dentro del canon actual, siguiendo obviamente las aventuras de Dragon Ball Super, hasta donde quedaron en el torneo de poder, en donde Yamcha no fue tomado en cuenta por los Guerreros Z. ¿Es Yamcha ya un peso para los Guerreros Z? La respuesta es sí. Prácticamente el personaje no ha hecho nada importante, más allá que un capítulo especial de relleno en donde fue el protagonista, entre comillas, por así decirlo, del ganador del torneo de béisbol entre el universo 7 y el universo 12. Es decir, Yamcha es un relleno, simplemente lo presentan por cariño, por así decirlo. Se volvió un personaje descartable. Ahora, dentro del vasto universo que corresponde a Dragon Ball Z, entre juegos especiales, manga y alguna otra cuestión, ¿Yamcha es un personaje muerto? Por supuesto que no. Incluso en el juego de Dragon Ball Z Fighters,
Yamcha se terminó siendo un pilar importante para el juego, dándote la oportunidad de probar a uno de los guerreros Z clásicos y armarte tu equipo de 2, de 3 para pelear contra oponentes. Y obviamente con todas sus técnicas de colmillo de lobo, haciendo su técnica de la bola de energía que puede dirigirlo. Es decir, Yamcha sigue siendo un personaje a considerar dentro de la franquicia de Dragon Ball Z para cualquier entrega y producto. Pero dentro del canon para los guerreros Z es un personaje que se volvió terciario y un alivio cómico más que un apoyo para las batallas. Como fanático, me da mucha pena que hayan sacado a Yamcha de los Guerreros Z en la franquicia actual, es decir, en lo canónico, ya que yo le tenía mucho cariño y le tengo mucho cariño. Recuerdo mucho las batallas épicas en Dragon Ball Z, por eso cuando en Dragon Ball Super, en el torneo de los universos del poder, incluyen a Krillin, a Tenshinhan, al maestro Roshi, tuvo una emoción indescriptible. Es decir, volví a mi infancia diciendo, ahora sí viene lo bueno, ahora sí van a pelear los verdaderos poderosos de la tierra del universo 7. Y cuando no vi a Yamcha y vi que lo metieron como relleno porque no le prestaron atención, me quedé así como, ok, está bien, pero por lo menos denle una oportunidad para que intenten hacer algo. Obviamente, con el paso del tiempo, las cosas se van renovando. Podríamos decir que dentro de los Guerreros Z, Yamcha fue reemplazado por androide número 17 y androide número 18. Quizás podríamos poner ese contexto, también que haya sido reemplazado por Gohan. Pero bueno, no es algo que a la final me termine llenando, es decir, me termine gustando, porque sí le tengo cariño al personaje y me hubiera gustado que dé más de sí. Aún así, en videojuegos y entregas, así como figuras de colección, por cierto, les invito a mi Instagram, en donde suelo estar subiendo constantemente fotos de las figuras que colecciono de Dragon Ball Z, de otras series de anime, etcétera. Que considero a Yamcha un personaje valioso, lo sigo coleccionando, lo sigo teniendo en cuenta, lo sigo jugando, así que yo creo que para los fanáticos Yamcha jamás va a morir. En resumen, vuelvo y repito, como fanático de Yamcha, de Dragon Ball Z en general, Yamcha es un personaje valioso. Déjame saber en caja de comentarios tu opinión acerca del personaje, que es lo más importante en este canal. Esperemos que en un futuro, en alguna película, en alguna nueva OVA, le pongan a Yamcha como súper poderoso. Yo creo que deberían hacer eso con todos los personajes de antaño de Dragon Ball Z que han formado parte de los Guerreros Z. La verdad es que son espectaculares. No te olvides dejar un like, comentar y suscribirte, que ayudas así muchísimo al canal. Nos vemos hasta la próxima y a disfrutar de Dragon Ball Z. Adiós.